El tema que nos toca ver hoy es redes neuronales. Este tema, si bien si bien tiene mucha parte teórica, digamos, porque involucra un par de conceptos que tienen que tenerlo en cuenta al momento de elegir los parámetros con los cuales van a trabajar, después en la práctica no tienen tantos operadores. eh, Solamente el de perceptrón y el de multiperceptrón, que son los que vamos a ver. Noción. El tema es que para poder trabajar con redes neuronales necesitan hacer una combinación con otros operadores, como ya le voy a mostrar, ¿no? Por eso está muy bueno, digamos, y es necesario, digamos, que vean y aprendan cuáles son los parámetros que forman parte de las redes neuronales, porque son los que ustedes van a tener que modificar, digamos, el tema del aprendizaje, el tema de los ciclos que van a tener que hacer. Fíjense, en las redes neuronales, esto yo creo que seguramente lo que vieron con ingeniería conexionista, con Javier y Z Riera deben haberlo visto. Bueno, no, de todos modos no viene mal un repaso y que vean después cómo lo van a aplicar más en la clase práctica. Dice que las redes neuronales artificiales son un modelo inspirado en el funcionamiento del cerebro humano. Se trata de inspirar en el funcionamiento del cerebro humano, pero hay algunas diferencias, digamos, puede volar del todo. Está formado por conjunto de nodos conocidos como neuronas artificiales que están conectadas y transmiten señales entre sí. Ya vamos a ver que a medida que mientras más neuronas tengan, más problemas pueden llegar a resolver. Temas que por ahora físicamente es muy difícil, digamos, implementar un par de millones de neuronas como son las que tienen ustedes. Es muy difícil que se base completamente en el funcionamiento del cerebro humano. En cuenta. ¿Por qué queremos que simulen este comportamiento? Porque procesan información imprecisa rápidamente. ¿Qué es lo que hacen ustedes, digamos? Ustedes cuando están, no sé, están ahora sentados, digamos, y hacen todo una mascota, sabrán qué es lo que tendrán que hacer, digamos, lo correrán, lo abrazarán o harán algo, digamos. Es información que puede ser difusa, digamos, de alguna forma. Muchas veces el cerebro humano engaña con respecto al tema de la visión. Parece que es una cosa, a veces no es, digamos. Y esto es algo que aprender, digamos, con redes neuronales artificiales puede ser muy difícil de ver, digamos. Aprenden sin instrucciones explícitas, lo cual está muy bueno, digamos, porque ¿no? Ustedes, digamos, dentro de su cerebro aprenden desde el momento en el que nacen y no tienen una instrucción, no, ustedes no capacitaron neurona por neurona qué es lo que tienen que hacer, sino que todas las neuronas en su conjunto han sido capacitadas, ¿no? Crean representaciones internas que permiten esta habilidad, digamos. La representación interna no las manejan ustedes, pero internamente ustedes saben, digamos, que si tiene, saben cuál es la forma de un rostro, o cuál es la forma de una persona, digamos, esas cosas ustedes las saben, aunque no hay, y esto es una representación interna que no, nadie les enseñó, digamos, esa ya está, eh, es algo que se ha aprendido desde el momento en el que nace. Por eso les digo, no siempre intenta simular, digamos, realmente el cerebro humano, pero no siempre se puede hacer completamente o tan eficientemente como lo hace el cerebro. ¿Cuáles son las características que tiene? Piensen que entre las principales características tienen el procesamiento de la información proveniente del entorno en tiempo real. Ustedes ven una imagen y ya pueden clasificar, ya pueden decir si es una persona o si es un animal, si es una mesa. Ahora, si ustedes lo quieren hacer a eso en tiempo real, digamos, muy difícil de poder realizar eso. Lo que se hace con el tratamiento de imágenes es algo que se llama trabajar con redes convolucionales. Las redes convolucionales consisten en convertir una imagen en una matriz. Y esa matriz es la que después ustedes trabajan, digamos. Generalmente hay lenguajes como Python que ya tienen librerías específicamente diseñadas para el manejo de matrices. Y esas imágenes no solamente se limitan a las imágenes, sino también al tratamiento de video. Muchos de los videos de vigilancia o los videos
de las operaciones que ustedes pueden hacer con video, capturan esos videos, los transforman en imágenes, aplican esas redes convolucionales y de ahí determinan, digamos, tiempo real, digamos, cuál puede ser, qué se refieren en cada una de las imágenes. Y eso es difícil de ver, digamos, no es algo que se haga instantáneamente como lo hacen ustedes en el cerebro humano, pero es algo que a medida que van avanzando los equipos y que van mejorándose las técnicas, va, avanzando, digamos, en la resolución rápida. Bueno, también hay la otra característica de la red neuronal es la robustez y la tolerancia a fallas. Ustedes si ven un punto que está mal, digamos, lo ignoran, digamos, ese punto. Ustedes ven el todo, digamos. Entonces, es muy robusto, digamos, ustedes, en caso de redes neuronales, tiene algunos puntos que son eh, los anómalos o valores que no corresponden, digamos. La capacidad de adaptación, manejo de información difusa con ruido inconsistente, que con otras técnicas es muy difícil de resolver. Acuérdense que, por ejemplo, con las técnicas de árboles, lo que yo le decía que es una de las más eficientes, cuesta mucho, no se puede trabajar, digamos, con ruido. Por eso es que trabajaban en ese caso con la teoría de bigote y sacaban por ahí cuáles eran los que estaban fuera de los cuartiles, que es mejor, digamos, para poder llegar a un resultado, digamos. Fíjense que acá las redes neurales pueden trabajar con información difusa, con ruido inconsistente. También pueden trabajar con procesamiento paralelo. Eso significa que ustedes pueden aprovechar, si ustedes tienen una computadora con muchos procesadores, pueden aprovechar pueden aprovechar esto, digamos. Hay algunos casos en los que la computadora que ustedes tienen puede ser que sea, eh, puede ser que no sea eficiente, digamos. Entonces, lo que conviene hacer en algunos casos es alquilar un clúster en algún otro lugar y entonces en ese lugar trabajar con esos clústeres, digamos. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos, había un chico que el año pasado quería tenía un problema con su tesis, y entonces él quería entrenar su modelo, pero cuando le entrenaban el modelo en una i7 le demoraba alrededor de una semana, digamos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Contrató un clúster, un par de horas únicamente, y en ese par de horas enseñó el aprendizaje al modelo. Entonces, ese entrenamiento que él le hizo al modelo, digamos, a pesar de no tener la computadora, lo hizo en un clúster en la red, servidor en la red y pudo solucionar ese problema, ¿no? Entonces, ese procesamiento paralelo, para algunos problemas, sobre todo cuando hablan de tech mining o de minería de textos, o cuando trabajan con una gran cantidad de datos, ese procesamiento paralelo puede ser muy beneficioso y pueden llegar a un resultado, digamos. Que de otra forma, probable que ustedes estarían semanas o meses o años para intentar resolver el modelo que ustedes tienen, ¿no? Porque no pueden llegar a un resultado con la computadora con la que ustedes tienen. ¿Cuáles son los tipos de problemas que las redes neuronales pueden resolver y pueden resolver? Que es en la predicción, por ejemplo, trabaja con función de mapeo, es decir, intenta, lo que está acá con negro es el precio real y el que está con línea de punto es el pronóstico. Entonces, pronóstico tratan de que sea lo más parecido posible al precio real, ¿no? Puede utilizar para una estimación o clasificación, ya sea una salida continua o discreta. ¿No? La salida continua o discreta, pues ustedes pueden llegar a predecir, digamos, el resultado. ¿De qué varía eso? Y como vamos a ver ahora, depende de la cantidad de neuronas que ustedes tengan, digamos, el tipo de problema que ustedes quieran resolver, digamos. Si es un problema muy grande, pues lo más probable es que tengan que contratar algún servidor en otro lado, bueno, un servidor mucho más potente, no sé, i9 con 16 núcleos, i9 con 32 núcleos, algo grande, digamos, como para que el procesamiento pueda ser eficiente, digamos, ¿no? Ejemplos de estos son, por ejemplo, predecir si un alumno va a aprobar la materia o no. ¿Cómo podría saber yo si un alumno va a aprobar la materia o no? Imagínense que esto fuera el problema que le damos en la prueba, en el examen que le vamos a dar. ¿Cómo yo podría predecir si un alumno va a aprobar la materia o no? En
¿Base a qué podría predecir? ¿Qué es lo que dicen ustedes? Bueno, puede ser, pero fíjense, yo tengo que tener una cierta cantidad de atributos que son los que yo le voy a dar para el tema del aprendizaje o el entrenamiento. Entonces, los años anteriores tendrían todos los atributos que dirían, por ejemplo, cuáles son las notas, no sé, de práctico, las notas de las presentaciones, esa sería la entrada, digamos. Y después la salida, ese sería mi entrenamiento, digamos. Y la salida sería aplicar lo mismo que yo hice en años anteriores, pero aplicarlo con la planilla actual, digamos. Esa planilla actual me diría, haría lo que estamos haciendo acá, digamos, determinaría quién en cada caso tendría más probabilidad de aprobar o no, digamos. Lo cual bien puede ser una guía, digamos, también se puede equivocar, puede que no me dé algo que sea, no es que me encuentre la solución y me dice, Sergio va a aprobar, Verónica va a aprobar, no me está diciendo eso, es una predicción nada más. Él determina que Sergio, no sé, tiene 90% de probabilidad de aprobar, o Verónica tiene un 70% de probabilidad de aprobar, o no, digamos, ¿no? Pero no es que me da la respuesta exacta porque no es que adivine el futuro, sino que me da cierto porcentaje o cuáles son las probabilidades que tiene comparado con años anteriores, cuál es la probabilidad de que la apruebe, ¿no? Si se da a un paciente nuevo, determina la probabilidad de que tengan cierta enfermedad. Sería algo similar, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, con la ingeniera Rodríguez habíamos presentado un trabajo de 2 años, no, el año pasado creo que era de violencia de género, entonces determinamos, hacíamos una predicción en qué lugar se podría dar de vuelta el caso de violencia de género, teniendo como dataset de información de 3 años anteriores. Entonces, juntábamos toda la información de esos datasets y podíamos, no adivinar, pero sí podríamos decir que había muchas probabilidades, no sé, de que en el barrio San Pedrito a las 2 de la mañana por causa del alcohol, que podría haber sido otro de los atributos, que produzca algún caso de violencia de género como para que poder tratar de hacer prevención, ¿no? Pero eso lo pueden hacer siempre que a su modelo lo puedan entrenar, sobre todo con el tema de la tech mining, es medio complicado, digamos, a veces entrenar los datos porque es un par de miles o de millones de valores que tienen que comparar. Entonces los entrenamientos se puede volver a veces un poco difícil de hacer. Piensen, bueno, que la segmentación, que es lo que se utiliza, es agrupar en clustering los datos de entrada. Entonces intentamos agrupar, digamos, todos los datos de entrada que ustedes tienen en clustering. Que esto, las técnicas de clustering ya la vimos previamente, digamos. Pero ahora por eso les decía que para estas técnicas de redes neuronales hacemos una combinación, todas técnicas que habíamos visto previamente, ¿no? La segmentación dice que estos grupos pueden utilizarse para clasificar o para describir la información disponible. Entonces, yo tengo acá un par de imágenes, entonces entreno mi modelo, acá dice que tiene que ser una gran cantidad de imágenes, pueden entrenar un modelo con 2 fotos, con 3 fotos, un par de miles, o decenas o cientos de miles. Acá le enseño cómo es la cara, el rostro humano. En base a eso, hago una inferencia, digamos, cuando me trae otra foto, si es o no es un rostro humano. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes vieron la aplicación esa que tomaba una foto y la envejecía a la persona. ¿Vieron o no? Bueno, esa aplicación funciona de esta manera, digamos. Ya tiene un modelo que está entrenado. Como les digo, no puede estar entrenado con 2 o 3 fotos. Tiene que estar entrenado con un par de mil o cientos, miles de fotos. Entonces, en base a eso, puede inferir, digamos, cuál va a ser cuál va a ser el rostro de la persona, no sé, con 10 años, con 20 años posterior. Ahora en el medio, piensen que hay algo que se llama forward y backward, que no lo vamos a ver mucho en detalle porque ustedes solamente lo van a aplicar. Pero son las técnicas de cómo quiero que aprendan, digamos. En realidad el backward, después que lo vean, como el mismo nombre lo indica, entrena para atrás, digamos. Avanza y después retrocede un par de veces, por eso salen un par de ciclos
para que el modelo aprenda mejor, digamos, y el forward va siempre para adelante, digamos. Realmente el modelo backward funciona un poco más difícil que forward, digamos. Pero bueno, eso en la práctica ya lo van a ver realmente lo van a aplicar. ¿Cuáles son los ejemplos? Si se da un nuevo cliente, la red neuronal puede clasificarlo como bueno, regular o malo. Y allá las características de los alumnos. Otro ejemplo, por ejemplo, allá las características comunes de los alumnos recursantes. Entonces, puedo yo, no sé, en alguna base grande, cuando tengo 5 años, 10 años, ver cuáles son las características que tienen los alumnos recursantes, no sé, que no presentaron tal práctica o que no hicieron tal cosa, entonces poder llegar a un resultado. ¿Cuáles son? Piensen acá, intentamos trabajar con las similitudes de una neurona biológica y una artificial. Como les digo, por más que se intente, la neurona artificial, digamos, tiene un par de miles de millones de conexiones que una neurona artificial no va a poder llegar a tener, ¿no? Pero bueno, de todos modos intenta hacer esa similitud. Entonces la entrada X sub i representa las señales que provienen de otras neuronas que son capturadas por las dendritas. Eh, bueno, fíjense que acá nosotros, esta es la neurona biológica, en la artificial tenemos un X y un W. El W se refieren a los pesos. Los pesos sería lo que sería como el aprendizaje que ustedes tienen, digamos. Desde que ustedes nacen, este peso va cambiando. Entonces, los pesos W sub i son la intensidad de la sinapsis que conecta a dos neuronas, tanto X sub i como W sub i. Dicen que X sub i sería el estímulo del cual ustedes parten, el W serían los pesos con los cuales ustedes ya tienen en su neurona. Después, la sumatoria me daría cuál sería la acción que ustedes harían, ¿no? Theta es el umbral que la neurona debe sobrepasar para activarse. ¿Estamos en qué caso cada neurona se va a activar o no? Dice, este proceso ocurre biológicamente en el cuerpo de la célula. O sea, por ejemplo, cuando ustedes ven entrar a su perro todo mojado en sus pies y se tira a su cama, ¿qué es lo que van a hacer? Uno debe tener perro, ¿no? ¿Qué es lo que hacen cuando si su perro viene y se tira todo mojado en su cama? ¿Ah? Bueno, esa acción o reacción, digamos, que ustedes hacen es lo que es el umbral, digamos, que le dice cuándo se tiene que activar, estamos bajo ciertas circunstancias. Eso es lo que le dice a ustedes, por ejemplo, cuándo tienen que estudiar o cuándo tienen que escuchar o cuándo tienen que hablar o discutir sobre un tema. Entonces, las señales de entrada, a una neurona X sub 1, X sub 2, X sub n, las señales de entrada son todas, ¿no? Lo que ustedes, digamos, lo que ustedes ven por la vista, digamos que pueden ser, no sé, una X cantidad de señales de entrada, lo que ustedes sienten a través del olfato o a través del tacto, y que son variables continuas, son variables continuas en lugar de pulsos discretos, digamos. Que digamos, ustedes cuando están viendo, digamos, no es que están viendo en forma discreta, sino que es algo continuo, digamos, en el tiempo. Igual que lo que están oyendo, es algo continuo, no es algo discreto. Eso es lo que se presenta en una neurona biológica. Entonces, lo que queremos simular es cada señal de entrada pasa a través de una ganancia o peso llamada peso sináptico, cuya función es análoga a la de una función sináptica de la neurona biológica, ¿no? Entonces pasa a través de esos pesos. Los pesos pueden ser positivos son los excitatorios, o sea que van a hacer que esa acción se realice, o negativo, que son los inhibitorios, ¿no? Puede ser que por la experiencia que ustedes tengan, tal vez lo que les convenga hacer es no hacer nada, digamos, ¿no? Digamos, pueden ser algunos que exciten, digamos, y provocan alguna acción o que no o que le diga que no tengan que hacer nada y sean inhibitorios, ¿no? El nodo sumatorio, fíjense que esta es la fórmula que se usa internamente, que seguramente no lo van a ver, digamos, van a programar, no sé, algo que quieran poner a jugar con alguna función en Python, pero si no, no lo van a utilizar, van a utilizar directamente la función, pero esto es lo que hace.
Fíjense que la función neta, o la entrada neta a cada unidad puede escribirse como la sumatoria de los X sub I, serían todas las entradas que ustedes tienen, por los W sub I, que serían los pesos, ¿no? O X por W, que sería su función I, con la cual ustedes van a trabajar. Ahora, esto solamente para, fíjense, en el caso de una neurona artificial, cada uno tiene un peso. Creo que le decíamos que puede ser inhibitorio o puede ser excitatorio. Entonces, el peso, fíjense acá, dice que es 2, 0, 1, 0, 5, 3, 1. Esto puede variar, digamos. Y acá tienen cada entrada es multiplicada por el peso del arco correspondiente. Entonces, tienen la entrada. Acá multiplican, digamos, cada uno. Luego se produce la sumatoria de todos los pesos por la entrada que ustedes tienen. Tienen la función y la salida que ustedes van a realizar, ¿no? Esa es la función de transferencia. Todo se hace con la misma función. Ahora, este es en el caso de que ustedes tengan una neurona. Fíjense en el caso que ustedes tienen un par de cientos de miles de neuronas, están todas conectadas a la vez. Entonces, la entrada de una puede ser la salida de la otra. Entonces, ¿qué son las funciones estas de transferencia, funciones de activación, que son las cuales se basa todo el concepto de redes neuronales? Función de activación devuelve una salida que será generada por la neurona dado una entrada o un conjunto de entradas. O sea que lo que devuelve es la salida es qué es lo que va a hacer o qué es lo que cada neurona le dice que haga, digamos. Cada una de las capas que conforman la red neuronal tiene una función de activación que permite reconstruir o predecir, ¿no? Esta función de activación es la que les dice a ustedes, no sé, este es el rostro humano o eh, esto es un tomate o esto es una pera, es lo que determina cada cosa. Ahora, para esas funciones de activación hay varias funciones que se pueden llegar a usar, digamos. La función más simple es la función umbral. La función umbral o escalón, como el nombre lo indica, se usa cuando se quiere clasificar o cuando se tiene salida categórica. Por ejemplo, se puede usar para decir si compro algo o no. Cuando ustedes, por ejemplo, están viendo si compran, no sé, se compran un mouse y ven que de pronto el mouse pasó de 2.000 pesos a 5.000, entonces están ahí dudando si compran o si no compran, ¿no? Esa función umbral generalmente puede ser binaria. Binaria significa que va a tener dos valores, en el caso 0 o 1. En este caso 1 si lo compra o 0 si no. Se llama un escalón porque tiene la forma de un escalón. Esta función crea neuronas que clasifican entradas en dos categorías diferentes. O lo hacen o no lo hacen, digamos. Eh, en algunos casos no es suficiente, digamos, con que la función umbral sea binaria, sino que tiene que producir una serie más de valores. En el caso, por ejemplo, de la detección de un rostro, lo que va a predecir es si es o no es un rostro, digamos. Si es un rostro, pueden hacer no sé, la captura de la imagen de ese rostro. ¿Qué es lo que ustedes harían, por ejemplo, con un tratamiento en video, por ejemplo? Usted tiene algún video y que quieren que automáticamente el sistema determine cuándo ingresa una persona o cuándo no ingresa, digamos. La función umbral también puede ser bipolar, que es similar a la anterior, pero fíjense que en este caso ya no es 0 y 1, sino que es 1 menos 1. Esta función crea neuronas que clasifican la entrada en dos categorías diferentes. O lo hace o no lo hace, ¿no? Es similar a la anterior. Esto se utiliza para los casos más simples, digamos, donde ustedes tienen que determinar, no sé si es un rostro o no es un rostro, si es un melón o es una naranja. Eh, la función que se utiliza un poco más es la función lineal o función identidad, que esta la vieron ustedes en análisis matemático 1, en la lógica de primer orden, que permite que la entrada sea igual a la salida, por lo que si hay una red neuronal de varias capas se aplica y una función lineal se dice que es una regresión lineal. Y esto tenganlo en cuenta, porque esta función lineal o de regresión lineal se utiliza mucho. Ustedes se fijan, digamos, en la clasificación de cuáles son las técnicas de minería de datos más usadas. Una de las más usadas era la de regresión lineal. Fíjense, en este caso, la de regresión lineal es como que acá, fíjense lo que tengo abajo de- del eje de la eje A, para todo positivo.
tengo debajo de esa función todo lo que son negativos. Entonces, esta función me determina, supongamos que yo tengo una serie de puntos. ¿Cuántos valores me puede llegar a determinar esta función lineal? Por ejemplo, supongamos que yo tengo acá, los que están acá arriba son los que son hombres y acá abajo los que son mujeres. ¿Cuánta, la función lineal, cuántos valores me puede llegar a detectar o cuántos resultados me puede llegar a predecir? Si es, si es varón o si es mujer o más de un resultado, solamente dos, Solamente. solamente dos. Y si yo tengo un punto adicional, digamos, otro punto, digamos, que supongamos que está en el medio y quiera, no sé, quiera separar, no sé, hombres adultos de mujeres y quiera separar los niños. Con una función lineal lo voy a poder hacer o voy a tener que escribir otra función. O solamente con la función lineal es suficiente. Otra. Tener que hacer otra, digamos. Esta función lineal, cuando ya lo vamos a ver en la práctica, se corresponde con una neurona y solamente pueden discernir entre dos valores, digamos, o son hombre o mujer, digamos. Yo quiero agregar o discernir si son también niños, lo que voy a tener que agregar es otra función lineal, o sea que voy a tener que agregar otra neurona. En este caso, estamos. En vez de hablar de un perceptrón, y el caso típico, digamos, de una función lineal, voy a tener que hablar de multiperceptrón porque voy a tener varias neuronas. Es más o menos la idea de cuándo van a tener que aplicar una neurona o más de una neurona. Eso lo vamos a ver ahora a continuación. Entonces, esta función de activación lineal se usa si a la salida se requiere una regresión lineal y de esta manera la red neuronal que se le aplica a la función va a crear valor único. El valor único sería o es varón o es mujer, digamos. O es una cosa o es un valor o es otro valor. Solo se usa cuando se solicita predecir el valor de un número de ventas, ¿no? A diferencia de la anterior, esta función. Bueno, fíjense en la función sigmoide, ¿viste? Es un poco similar a la anterior, pero va variando, digamos. O función logística, la salida está entre 0 y 1, lo que es interpretada como una probabilidad. Esto le va a dar la probabilidad, no sé, hay un 80% de que el rostro que ustedes pusieron sea hombre, o hay un 20% de que sea mujer, o alguna probabilidad, digamos, esta función sigmoide devuelve eso, la probabilidad. Cuanto más alto, fíjense, el valor sea igual a 1, ya que más seguros van a estar, digamos, porque van a decir, van a ver, no es un rostro, van a decir, hay un 99% o un 100% de uno de que sea un hombre, o 100% de que el rostro sea una mujer, ¿no? La función sigmoide le va a dar la probabilidad en ese caso. Actualmente no es una función muy utilizada debido a que no está centrada y esto afecta el aprendizaje y el entrenamiento. Esto es porque las funciones que más se están usando actualmente son las que vamos a ver a continuación. La función que se llama ReLU, ReLU y la variante de ella que es la que vamos a ver. La función ReLU dice que es la más utilizada porque permite el aprendizaje muy rápido en redes neuronales, ¿no? Generalmente cuando ustedes, no sé, ahora cuando vayan a probar en el RapidMiner, digamos, y quieran enseñarle al modelo a entrenar, digamos, lo único que ustedes van a tener que hacer es decirle cuál es la función de aprendizaje que ustedes quieren usar, digamos. Generalmente, la más utilizada y la que da un mayor porcentaje de exactitud es la ReLU, ¿no? Porque el aprendizaje es rápido en redes neuronales. Esta función se le da valores de entrada muy negativos, o en este caso el resultado es cero. Entonces se le da valores positivos, queda igual, y además el gradiente de esta función será cero en el segundo cuadrante, uno en el primer cuadrante. Que parece muy sencillo, en realidad es sencillo, pero tiene toda una base matemática adentro, digamos. Cuando se tiene que la función es igual a cero y su derivada también, lo que se genera es la muerte de neuronas. A pesar de que puede ser un inconveniente en algunos casos, permite la regularización o dropout, ¿no? Por esta razón, la función ReLU tiene una variante denominada LeqReLU, que va a prevenir que existen neuronas muertas debido a neuronas muertas debido a la pequeña pendiente que existe cuando X es menor que cero.
El tema de las pendientes se utiliza bastante, digamos, o las derivadas, que son lo que ustedes vieron en análisis uno. Este, no sé si ustedes vieron que, por ejemplo, deben haber visto algunas funciones, alguna caso de scalping, por ejemplo, cuando ustedes hacen, ponen una vela y quieren saber, la vela se le llama una porción de tiempo, digamos, quieren predecir si en esa porción de tiempo va a haber algún cambio positivo o negativo. Bueno, esa porción de ese cambio positivo o negativo se hace con una derivada, digamos, que es más o menos lo que lo que usa acá. Entonces dice, por lo anterior, la función ReLU tiene una variante denominada XReLU que va a prevenir que existan neuronas muertas. Neuronas muertas cuando X es menor que cero. O sea, es una mejora, digamos, de la función ReLU original, digamos, que les previene en este caso esta parte, digamos, cuando hay para evitar el problema de las neuronas muertas. Fíjense que acá, cuando hay, va por el eje de la ordenada, ¿no? El eje de la abscisa, y acá fíjense en que va, y que tiene una pequeña variación que les permite dar ese problema. De todos modos, como les decía, ustedes en la práctica lo que van a hacer es jugar, digamos, con esta función y ver cuál es la que más, la que mejor solución le da para el problema que ustedes están planteando, ¿no? Por último, bueno, también fíjense, tienen otra función que se llama softmax, que se utiliza bastante, que se usa para clasificar datos o clases múltiples, cuando se va a asignar alguna probabilidad a cada clase que pertenece a clases múltiples. Por ejemplo, si damos la entrada de la imagen de una fruta y se solicita saber el tipo de fruta a la que pertenece, aplicando softmax, la red nos da la probabilidad de que pueda ser un 0,3%, un 0,3 o un 30% melón, 0,20 sandía y un 0,5 o 50% papaya. Entonces acá le determina, digamos, con una probabilidad, que esa es la que veíamos hace un momento, pero decíamos que la función sigmoide generalmente no se utiliza. Dice esta softmax, ¿no? Para cuando quieren utilizar, quieren que le den alguna probabilidad. Piensen que dependiendo del problema, generalmente lo que van a trabajar ustedes deberían trabajar es con alguna función de este tipo, una función ReLU o el XReLU si es que tienen algún tipo de problema o que quieren mejorar, no sé, prueban con esta función. O esta función softmax cuando quieren ustedes determinar con algún grado de probabilidad cuándo pertenece a una clase o pertenece a otra clase. ¿No? Cuándo es un melón, cuándo es una sandía o cuándo es una papaya. Según el valor que en el que caiga acá va a ser un valor. Acá chicos, ¿tienen alguna pregunta? Igual esta parte es solamente, es muy teórica, digamos, pero está bueno, digamos, que vean esto, porque después cuando tengan ustedes que modificar los parámetros, van a tener que jugar un poco con cuál función va a ser la que van a aplicar en cada caso. No siempre una función ReLU va a ser la mejor solución. Quieren aplicar, quieren obtener alguna probabilidad, qué tan parecido, no sé, qué porcentaje parecido a el rostro de una persona, entonces será una función softmax, digamos. Depende del problema que ustedes tengan y los datos con los cuales ustedes tengan, ¿no? Acá chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Una pregunta? Ollante González. Bueno, fíjense que todo esto es teórico, digamos, pero tiene mucha aplicación práctica. Ya van a ver que después no hay muchos operadores, pero sí tiene muchos parámetros con los cuales pueden variar, digamos. Eh, la función esta yo creo que les comenté hace un momento, feed forward, dice las neuronas en la misma capa tienen el mismo comportamiento. O sea, generalmente varias neuronas que están en el hemisferio derecho se van a comportar de la misma forma, digamos, ¿no? Tienen una capa de entrada, pero ustedes pueden tener capas ocultas, digamos. Estas capas ocultas son neuronas que influyen en el resultado y después tienen la capa de salida, que es lo que ustedes van a ver. O sea, no solamente tienen las capas de entrada, sino que también tienen las capas de salida. Dice, las redes neuronales se encuentran conformadas por capas, que a su vez cuentan con neuronas, quienes se conectarán en sí para enviarse mensajes y poder compartir información que será relevante para determinar las salidas correspondientes.
Las capas se encuentran divididas en tres grandes grupos: entrada, las capas ocultas y la salida, ¿no? Eh, esto pueden variar, digamos, pueden determinar cuántas entradas van a tener y cuántas salidas van a producir, ¿no? Y también cuántas capas ocultas van a... Las capas ocultas son estas que están en el medio, digamos, que le van a decir con cuántas capas se pueden intercambiar, digamos. Existen dos arquitecturas que son usadas, digamos, que son las que van a ver ustedes en la práctica. El perceptrón es una red neuronal formada por una única neurona. Ahora, el perceptrón se puede utilizar en ciertos casos, todo, digamos. Como ya vimos, cuando ustedes quieren determinar dos valores, cuando los valores son linealmente separables, entonces pueden utilizar un perceptrón. Pero no en todos los casos se puede usar, digamos. También puede utilizar para hacer una separación lineal de clases, ¿no? Es lo que le decía, es una naranja o es un día, digamos. Y un multiperceptrón tiene una estructura organizada en capas, que es lo que veíamos recién, esta organizada en capas. Como su nombre lo indica, no tiene un solo perceptrón, no tiene una sola neurona, sino que tiene muchas neuronas. Por eso pueden organizarlo en capas, digamos, con una sola neurona es difícil organizar en capas. Utiliza el método backpropagation como estrategia de entrenamiento. El backpropagation es la técnica que yo les mencionaba recién, que vuelven para atrás y aprenden, digamos, vuelven a poner peso, digamos, la capa que ustedes tenían, entonces vuelven a sacar resultados, digamos, y ese entrenamiento es que le da al final, finalmente le da al final un mejor resultado. Y el multiperceptron, fíjense, se puede utilizar tanto para predicción como para clasificación, ¿no? Para predicción, para decir, no sé, quién puede aprobar, qué alumno tiene, este, puede aprobar la materia o no. Para clasificación, decir, este es una naranja o este es un día o qué, digamos, o qué porcentaje. El perceptrón es una red neuronal formada por una única neurona. Vean tiene esta función que es discriminante, que es lo que yo les decía hace un momento, digamos que digamos, los que son puntos, fíjense, tienen acá circulitos y tienen símbolos más. Entonces hay una función discriminante y esta función discriminante que está con rojo acá, es la que separa linealmente las dos clases. Y en estos casos se puede hacer, digamos, porque la función discriminante les permite hacer eso. Ahora, esto es cuando yo lo tengo en un plano y, es tipo, y tengo separado eh, los círculos de los símbolos, del símbolo más, ¿no? No siempre se puede llegar a hacer eso, ¿no? Fíjense que en este caso es lo que veíamos las primeras funciones lineales que decía que era uno si la sumatorio la función esta, digamos, era mayor o igual que cero, y era cero si era menor o igual que cero. Digamos que es la primera función que habíamos visto hace un momento. Entonces, en consecuencia, la función que aplicaríamos es la siguiente, que tiene esta función que es la sumatoria de todas las entradas por todos los pesos. Es la función derivable, ¿no? Es lo que ustedes cuando vieron, no sé, de primer orden en análisis uno lo veían, digamos, solo que acá lo que van a hacer no es escribir, digamos, no van a escribir de vuelta cada una de las funciones, sino que van a aplicar estos tipos. Ya están, generalmente están todas armadas. También tienen, esta es la función cuando, fíjense, en este tipo de problemas, cuando yo tengo una función discriminante, puedo separar los círculos de los círculos más. Ahora, no siempre se puede aplicar eso. Por ejemplo, en este caso, fíjense, puedo aplicar una función para separar, una sola función para separar los puntos rojos de los puntos azules. ¿Se puede hacer o no? No, en este caso voy a necesitar más de una función, digamos. Voy a necesitar más de una neurona. Imaginen que cada neurona lo que le va a hacer es trazar una función lineal. Entonces voy a necesitar acá una función lineal que me una no sé, pase por acá, no sé si se llega a ver, que una dos puntos rojos y acá otra que en el otro ámbito, digamos. Que está afuera van a ser los puntos azules. Entonces con dos funciones lineales yo podría llegar a encontrar eso. Entonces dice que una sola neurona no puede resolver el problema de SOR porque no es linealmente separable como en este caso. Lo que vamos a hacer es utilizar más de un perceptron tal como se muestra, ¿no? Entonces, pensé que acá yo utilicé dos funciones lineales, o cada función lineal corresponde a
una neurona, luego las combiné ambas y para poder llegar a una solución, digamos, porque linealmente, con una sola función lineal era imposible de hacer, ¿no? Este es un ejemplo muy fácil, fácil de ver, digamos. Imagínense ustedes cuando tienen una nube de puntos, quieren separar todos los puntos. Puede llegar a ser muy complejo, digamos, sobre todo porque tienen que ver cuál es la cantidad de neuronas con las cuales pueden llegar a encontrar el resultado. Fíjense en que cuando trabajes con el multiperceptron, como van a ver en la práctica, el dilema o la duda o la cuestión va a estar en determinar cuál es la cantidad de neuronas que van a necesitar, digamos. Si tienen muchas neuronas, van a, realmente van a encontrar resultados, pero puede volver a llegar a poner muy lento, digamos, el entrenamiento. Entonces, el problema no separar linealmente, es importante tener en cuenta que no todo problema que involucra dos clases es linealmente separable. O sea, que si yo tengo un problema de este tipo, no necesariamente puede ser que yo llegue a un resultado, digamos. Puedan utilizarse varios perceptrones, es preciso entrenarlos simultáneamente. O sea, no basta con que yo entrene el modelo, una sola neurona, sino que tengo que entrenar todo a la vez. ¿Cuál es el tamaño de cada capa? Y acá ya viene un problema que ustedes tienen que analizar. Porque el tamaño de cada capa o la cantidad de neuronas que voy a tener, variable de entrada, capa oculta o de salida, todo depende del problema, digamos. No hay una solución o un número fijo, digamos, que le dé las. Por eso la idea, digamos, es que ustedes ahora en la práctica, digamos, creen un modelo y vayan, aparte de un modelo sencillo, que vayan avanzando, digamos, y después, a través de la práctica, puedan llegar a determinar cuál es, para un problema sencillo, igual, la cantidad de capas que yo voy a necesitar para resolver un determinado problema, ¿no? Respecto a tener en cuenta los problemas no separables linealmente. Los principales aspectos son que la idea es aplicar un descenso, que es el descenso del gradiente, que eso lo deben haber escuchado, que es una operativa o un análisis 1. En la dirección del gradiente sobre la superficie de error expresada como una función de peso. Deberán tener en cuenta los pesos de los arcos que unen ambas capas, dado que el aprendizaje es supervisado. ¿Por qué es supervisado? ¿Se acuerdan qué significaba que era supervisado? Bueno, o no, ¿qué significaba que sea supervisado? Sí, bueno, o sea, ¿tienen alguna función o algo que les permite, digamos, llegar a encontrar la salida? Generalmente ustedes le definen su level u objetivo, ustedes le están indicando cuál va a ser la salida. Entonces, al definir eso, digamos, no es que ustedes están diciendo a ver qué es lo que sale, sino que ustedes están guiando o le están entrenando al modelo para que tenga salida guiada, digamos, guiada en base al resultado previo, ¿no? Caso, por ejemplo, si van a probar o no van a aprobado o no van a aprobar, que decíamos recién los alumnos, podría guiarme con la salida de si aprobaron o no en años anteriores. Dado que el aprendizaje supervisado para la nueva salida se conoce la respuesta esperada a cada entrada. Para la neurona oculta, el error cometido en la predicción será estimado. No hacer más, digamos. Ahora, eh, en los problemas más complejos van a tener que utilizar un multiperceptrón. Multiperceptrón es una red neuronal de retroalimentación. eh, bueno, es una red neuronal artificial donde las conexiones de las unidades no forman un ciclo dirigido. O sea, no forman un ciclo que le indica la salida, sino que están todas relacionadas entre sí y que después ustedes van a marcar la salida. En esta red la información se mueve en una sola dirección hacia adelante desde los nodos de entrada a través de los nodos ocultos, que lleva a ver nodos ocultos, hasta los nodos de salida. No hay ni bucle, ciclos en la red. El algoritmo de retropropagación, y esto es importante porque la retropropagación es lo que ustedes después van a utilizar cuando hagan la práctica. Ustedes van a decir si quieren un aprendizaje forward o backward. Digamos, el forward es el que va siempre para adelante, y el backward es el que vuelvan para atrás para aprender. Digamos. Es un método de aprendizaje supervisado que se puede dividir en dos fases, propagación y actualización de peso. Las dos fases se repiten hasta que el rendimiento de la red sea lo suficientemente bueno. Y en algunos casos, sobre todo, como les decía, en el
en el caso de minería de texto, no siempre puede que lleguen a un resultado, digamos, que ver, digamos. Ustedes para, no sé, para entrenar el modelo les sale que tienen que estar 5 años esperando, lo más probable es que no lo hagan, digamos. El algoritmo de efecto propagación, los valores de salida se comparan con las respuestas correctas para calcular el valor de alguna función de error predecible. Bueno, fíjense, entonces tiene usted el flujo de información que siempre va a ir hacia adelante, la salida leída en paralelo, la entrada aplicada en paralelo, y después van a tener las entradas y las salidas que ustedes van a obtener, ¿no? Generalizando, en el ejemplo se muestra a la derecha. En la derecha podemos observar una red neuronal formada por una única neurona, que es esta función que para acá es. Los puntos sólidos corresponden a los patrones de entrenamiento y los demás a testeo, y la clasificación es correcta. Cuando ustedes llegan a una solución, como en este caso, se dice que la red ha generalizado la información correctamente, ¿no? No siempre se puede generalizar la información correctamente. Cuando tienen más de una función lineal, van a tener que aplicar un receptor o una red, conjunto de redes neuronales, ¿no? ¿Qué es el overfitting o sobreajuste de la superficie de la decisión? En el ejemplo que se muestra a la derecha podemos observar una red neuronal que utiliza dos neuronas ocultas. Fíjense en la neurona oculta, acá tienen lo que son A, fíjense acá arriba, tienen los B acá abajo, tienen fíjense en este punto B y este punto A están del otro lado, digamos. En este caso, la red no generaliza, o sea, no llega a encontrar una posible solución. Cada hiperplano busca la mayor proximidad a los patrones, pero no llega a encontrar la solución. Algunos patrones se clasifican incorrectamente. En este caso, por ejemplo, el punto B lo va a clasificar como una A, pero es una A, pero es un B, digamos. Igual que este A lo va a clasificar como A y en realidad es un B. No llega a encontrar. Entonces, la solución, ¿cuál es? Que yo aumente la cantidad de neuronas. Yo aumento la cantidad de neuronas, siempre voy a encontrar la solución. Ahora, este, físicamente, o en la práctica real, no siempre pueden aplicar una gran cantidad de neuronas, porque a medida que aumenten la cantidad de neuronas, el modelo no va, el modelo se va a volver tan pesado, digamos, que no van a poder llegar a entrenar tiempo aceptable. Tienen que tratar de buscar un equilibrio, ¿no? Fíjense en este ejemplo. Acá yo tengo acá algunos puntos que los clasificaba y otros que no. Yo a esto aumento la cantidad de neuronas, seguramente voy a encontrar la solución. Al tener más cantidad de neuronas, aumenta la cantidad de funciones, entonces encuentro la solución, digamos. Pero tiene que ser una solución que sea también rápida en el tiempo. Es decir, ¿qué pasa cuando nos encontramos con lo mismo local o global? Estos son los problemas que ustedes encontraban cuando estaban en investigación operativa. El problema se resuelve utilizando la dirección del gradiente junto con el componente aleatorio que permite salir de los máximos, de los mínimos locales. O sea, decir cuándo tienen que salir, no sé, cuando están en una meseta, están en algún lugar que se. Igual, de todos modos, no se asusten con esto porque esto es solamente la parte teórica, digamos. Lo importante de esto es que ustedes vean que tienen una serie de funciones que ustedes pueden aplicar, que después en la práctica va a ser mucho más sencillo, digamos. Solamente tienen que saber cuál es la función que les corresponde aplicar en cada caso. Y esa función les puede dar después como resultado que lleguen a un nivel de eficiencia mucho más alto y no se queden, no sé, en un 20 o 60%, como vi que, por ejemplo, pasaba en algunos problemas que ustedes tenían en la práctica la semana pasada. Esto es como para que lo tengan en cuenta nada más. ¿Estamos chicos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta chicos? ¿Haga más repollante? Sí, perfecto. Igual como les digo, lo importante acá es que ustedes sean lo suficientemente inteligentes, digamos, como para ver dónde tienen que modificar. El operador, digamos, agregar el operador en Rapimir es algo rápido. Ustedes lo tienen que hacer a esto en Python. eh, Puede ser que le cueste un poco el tema de la codificación, pero no va a ser mucho más, digamos.
Pero lo que ustedes tienen que darse cuenta es que no solamente basta con que trabajen con perceptrón o multiperceptrón, sino que tienen que poder ver dónde van a modificar cada uno de los parámetros. Eso es lo que va a hacer que o aprueben o desaprueben, digamos. Ustedes en el trabajo final que ustedes hagan o en el examen que hagan después a final del cuatrimestre, ustedes llegan, no sé, a un 20% o un 30% de eficiencia y ustedes están contentos porque utilizaron una red neural, en realidad está mal, digamos, porque tendrían que haber combinado con otros parámetros o haber utilizado alguna otra técnica, ¿no? Eh, Acá tenemos, este es un ejemplo sencillo, fíjense que solamente le clasificaba, tienen que clasificar si era una fruta o no. Entonces, esta fruta TCQLS, la que aparece acá, que tiene el diámetro y el color. Tiene este label, que el label era el objetivo, que le dice si era naranja o melón, ¿no? Entonces, no sé, ¿cuál es más grande? ¿Una naranja o un melón? Generalmente, Un melón. ¿no? Fíjense, cuando el diámetro es 10 es naranja, cuando el diámetro es 20 es melón. Y el color, bueno, acá le da el color, no sé, código del color que corresponde. Dicen que esto también varía. La naranja generalmente, ¿de qué color es? Un naranja. Melón. ¿No? Eh, Esa, fíjense en este que dice 150 naranja, 170 naranja, digamos, porque puede ser una naranja un poco más oscura, una naranja un poco más clara, digamos, ¿no? Entonces, esa es la tabla de la cual ustedes parten. Entonces, descargan este archivo, luego en el operador, bueno, leo el Excel y defino clase como label. ¿Por qué? ¿Es necesario que yo lo defina como label o no? ¿Es necesario que lo definan como label, sí o no? ¿Por qué? esa sería la. Aprender. Eso es a lo que me refería hace rato cuando decía que era un aprendizaje supervisado. Ustedes le están diciendo cómo qué es lo que quieren que aprenda. En este caso, lo que yo quiero que aprenda es si es naranja o es melón, ¿no? Bueno, yo tengo acá fruta train, que es fruta train, fruta test, que con el cual, acá train es para hacer el entrenamiento y test para hacer mi testeo o prueba, ¿no? Tengo el perceptron, aplico el modelo y aplico la performance, ¿no? Esto creo que ya lo hicieron en los ejercicios hasta ahora. Entonces, ¿cuál es el resultado que voy a obtener? El resultado del operador perceptron, primero lo que debemos verificar es que no hay datos faltantes u outliers. Esto se puede hacer manualmente, lo cual en este caso es posible por el pequeño tamaño de las tablas, digamos. En este caso se puede hacer, ¿no? O utilizar operadores que nos garanticen si lo vieron eso cuando vieron el tema de la limpieza de datos. Después siempre es importante realizar representaciones gráficas, entonces acá determinó este caso cuándo correspondía a naranja o cuándo correspondía a melón. Observamos que inicialmente habíamos definido un punto de control, bueno, en frutas train, habíamos definido así. Fíjense que en este caso, acá encontró la función lineal, encontró la función lineal, ¿sí o no? Sí, encontró una función lineal que le diferenciaba los celestes, que son las naranjas, de los verdes, que son los melones, ¿no? O sea que ustedes gráficamente, este es un gráfico de dispersión, gráficamente ustedes pueden ver si, no sé, en este caso el perceptrón encontró o no una solución, ¿no? En este caso sí. Ustedes se fijan, la función lineal está dada por esta fórmula, igual a mx por n más n. ¿Se acuerdan o no? Esto lo vieron cuando vieron el análisis matemático 1, creo, ¿no?
Entonces encontraron la fórmula del hiperplano, ¿no? Que sería, en este caso, le dice que el hiperplano, los datos de separación de melón y naranja, le dice que eh, bueno, que el W o diámetro es 29.258. Por el diámetro que el diámetro es el atributo que ustedes tienen, ¿no? Menos 3.1516, que sería el M, por el color, que sería el otro atributo que ustedes tienen, más el N, que es 1.457, es igual a 0, ¿no? Que es esta función que yo tengo acá, esta función lineal que tengo aquí. Entonces, acá le demuestra, fíjense, que con esta fórmula yo puedo llegar a encontrar el resultado, ¿no? Acá los valores le dice el resultado neto, que en este caso le da, cuando es positivo, fíjense que le queda 481, 656, 57, le da un melón. Cuando es negativo, en este caso, le dice que es una naranja. O sea que en este caso sería lo uno que encuentra que es melón y cero encontró que es naranja. ¿No? Base a la... ¿Cómo hizo para encontrar esto, digamos? Él lo hizo dibujando acá la función lineal que correspondía para el perceptrón que ustedes eh, que acaban de definir, digamos. ¿Se entiende, no? Ustedes utilizaron un perceptrón. Este perceptrón encontró esta función lineal, digamos, da cuáles son los valores, digamos, de esta función lineal, para que ustedes la pueden armar, digamos, en base a los atributos que ustedes tienen, que en este caso son el diámetro y el color, y acá tienen la función lineal, digamos, esta es la función tradicional clásica, digamos, de la que ustedes vienen viendo desde el primer año, y lo que les predice es le predice si es un melón o es una naranja, en este caso, uno para melón y cero para naranja, ¿no? Ustedes ven la performance, en este caso, fíjense, acuérdense que teníamos un archivo que era para entrenamiento y otro archivo que era para prueba. En este caso encontró que los dos que tenía para naranja le daba una precisión del 100% y lo que era melón también le da una precisión del 100%. Entonces, la exactitud que usted tiene en el modelo, la precisión que tiene el modelo es del 100%, en este caso en particular, ¿no? Ahora, se puede resolver siempre para cualquier problema con un perceptrón. ¿Se puede resolver o no? No, profe. ¿No? Depende del problema, digamos. Los problemas sencillos como este, no tiene que determinar si es uno u otro, sí, digamos. Otro ejemplo de perceptrón, fíjense que este ya es un poquito más elaborado, digamos. Elaborado en el sentido de que no basta con que usted aplique en el perceptrón, la performance y ya le da el resultado. Fíjense en este archivo de droga, mira, si no mal no recuerdo cuántos atributos que eran, correspondían a los valores de cada una de las drogas, fíjense, genera los atributos, eh, lo agrupa, selecciona los atributos, los convierte de nominal a numérica, hace una división de datos. ¿Para qué hace una división de datos acá? Supongamos que tengo 1000 registros. Y yo a los 1000 registros entreno al perceptrón con los 1000 registros. Este, ¿Cuál va a ser la exactitud del modelo? El 100%, porque con los mismos datos que entrena, son los mismos datos con los cuales estoy haciendo el testeo. Entonces, lo conveniente es hacer una división aquí. Damos esta división es para que entrene generalmente el 80%, 70%, depende. Pero el resto es para que ustedes apliquen, digamos, ¿no? Bueno, dice, insertamos los siguientes operadores para este archivo de drogas. Este ya lo habían visto, creo, en la anterior. Fíjense que este archivo tiene, dice, las siguientes consideraciones. Cuando leo el archivo Excel, tengo acá la edad, el sexo, espera, la presión arterial, el colesterol, el calcio, acá, y la droga. Entonces genera los atributos, fíjense en que acá yo quería determinar si la droga era I, nada más no me interesaban los otros valores, entonces la droga es I, coloca droga ahí, si no, coloca otra, ¿no? Entonces acá lo que voy a hacer es cambiar el label es el objetivo al cual yo quiero llegar, digamos.
eh, era el tipo de droga. En este caso va a ser si es droga ahí o es otro tipo de droga. Entonces, defino droga como un label. Sé que esto lo va a hacer después, digamos. Setea el rol y lo pone como label. Entonces, setea el rol de droga como label, que es un atributo que crea después. Selecciona cuáles son los atributos con los cuales va a trabajar. Fíjense en acá. Luego con el operador select procedemos a elegir los atributos con los cuales trabajaremos. Selecciono todos los atributos, menos el atributo droga. Acá ya estoy trabajando con el droga directamente, ¿no? ¿Por qué hago esto, digamos? Porque puedo poner a droga y puedo poner a droga, pero no tiene sentido que coloque los dos si uno está basado en el otro. Luego hago una división de datos. Esta división es para que pueda entrenar correctamente el modelo. Fíjense que en este caso entreno por un 80% y 20% para que aplique el modelo. Generalmente siempre se hace esta división, salvo que ustedes ya tengan dos archivos como hicimos al principio, los cuales ustedes tienen separados ya un archivo que es de entrenamiento y otro de aplicación del modelo. Dicen que en este caso la exactitud del perceptrón, ¿de cuánto es? Del 52%. Dicen lo que es droga ahí, para droga ahí, ¿cuántos casos detectó de droga ahí? Uno. Para otro tipo de droga que no sea droga ahí, 3%. ¿Estamos? Esto es como lo que ustedes, creo que no me acuerdo a quién había visto la clase pasada que en la práctica ponían eso, digamos. Tienen que tratar de mejorar esto, ¿no? ¿Cómo lo mejoran? Puedo mejorarlo, fíjense en el parámetro round o bucles, puedo decirle yo, si colocamos 3 por ejemplo, ¿sí? 3 significa que va a ser 3 bucles. Eso significa que va a demorar más o va a demorar menos. Va a demorar más. Fíjense, antes tenía un porcentaje de aprendizaje, ¿ya? Del 0,05%. Si yo aumento ese porcentaje de aprendizaje, te digo que ahora sea un 0,25%, ¿va a ser, va a demorar más o va a demorar menos? Si yo quiero que la tasa de aprendizaje sea más alta, en este caso, acá estamos, ¿no? Un 0,25 va a demorar más o va a demorar menos. Hace rato teníamos un 0,05, digamos. Y ahora tenemos 0,25. ¿Va a demorar más o va a demorar menos? Va a demorar más. Estos parámetros son los con los que ustedes van a tener que jugar dentro del perceptrón, digamos. Con cuántos bucles quieren utilizar y cuál es el porcentaje de aprendizaje que quieren tener, digamos. Esto es como cuando ustedes están en la materia y están, no sé, están viendo un partido de fútbol, sería un 0,05. Cuando ustedes están un día antes del parcial y tienen una clase de consulta, están a un 0,70%, 0,80%, están como prestando mucha más atención, ¿se entiende o no? Lo mismo pasa acá a esto se refiere ese porcentaje de aprendizaje. Fíjense, en este caso antes teníamos una exactitud del 52%. ¿Y ahora de cuánto es para este caso? ¿Mejoró o empeoró? Mejoró en este caso. Fíjense que en este caso encontró todo lo que eran otro tipo de drogas. Cambiado, fíjense, la 1000, la exactitud mejora con 60%, pero tienen que ver cuál es el tiempo que tarda en aprender, digamos, acá tenían 3 bucles y acá tienen 1000. Fíjense que mejoró. Hay una relación costo-beneficio acá en que es entre el tiempo y la cantidad de bucles que ustedes van a hacer, digamos. Mientras más bucles tengan, más van a demorar, pero más eficiente va a ser el aprendizaje. Entonces tienen que tratar de encontrar un punto intermedio, ¿no?
Fíjense que acá de 55 a 60 no hubo una gran cantidad no hubo un gran avance. Fíjense acá, en vez de tener 1000, le puse 10.000. Y de 10.000, fíjense, la exactitud a cuánto pasó. 75. 25%, va mejorando mucho más. Ahora, esto se puede hacer porque la tabla que ustedes tienen es relativamente pequeña, digamos. Recuerdo cuando tenía, pero no pasaba, no llegaba a los 50 registros, creo. ¿Qué pasa cuando esa tabla espera, no sé, espera el millón de registros? Y ahí tienen que hacer un juego con la tasa de aprendizaje y la cantidad de bucles. No van a poder poner cualquier número, ¿no? Y así podríamos lograr una mayor exactitud, pero hay que tener cuidado porque cada vez que aumentamos la cantidad de bucles, también aumenta el tiempo de aprendizaje. Y eso se van a dar cuenta dependiendo de la máquina que tengan. O sea, cuesta un poco más y otro un poco menos. Otra forma más eficiente es normalizar. Normalizar, en este caso, la- el- lo pusimos acá, después de convertirle de nominal a numérico, pusimos normalizar y recién después pasó a la división de datos. ¿Se acuerdan qué es lo que hacía el normalizar? Más o menos, ¿cuál era la idea de normalizar? Sí, cambiaba los valores, como vos decís, los limitaba a un cierto rango, como para que sea más fácil el tema del aprendizaje. Entonces acá lo normaliza. Fíjense, cuando yo lo normalizo, y en este caso fíjense que le puse solamente 100 bucles y el aprendizaje es 0,25 y el resultado al cual llegó es del 100%. ¿No? No fue necesario que le pongan, no sé, 1 millón de bucles o 2 millones de bucles para que aprenda, sino que agregué otro operador, que en este caso es el de normalización, que mejora considerablemente los resultados. Fíjense que acá ya llegaron al 100%, ¿no? Te vuelvo a repetir, estas son cosas que ustedes lo tienen que ver, lo tienen que ver cómo aplicar, digamos, en la práctica de los ejercicios que vean, digamos, tanto en la práctica como en el trabajo final o o en la prueba, digamos, que hagan. Porque no basta con que usted aplique en perceptrón, aplique multiperceptrón, sino que el resultado al cual ustedes tienen que llegar tiene que ser, capaz que no va a ser un 100%, pero tienen que tratar de que llegue a un 80 o un 90%, ¿no? Y eso se logra agregando o combinándolo con otros operadores, como en este caso el de normalización, pero pueden variar, digamos, pueden haber otros operadores. Bueno, el algoritmo Neural Net dice, aprende un modelo mediante una red neuronal de retroalimentación o perceptrón multicapa o multiperceptrón. Si continuemos con el ejemplo anterior, en este caso aplicaremos el operador Neural Net, tal como se muestra a continuación. Fíjense, yo tengo el archivo de droga, lo convierto en nominal numérico, normalizo, divido los datos, aplico el operador de red neuronal y aplico el modelo y saco la performance. Fíjense acá cuántos ciclos hizo. ¿Cuántos? 500. Es un número grande, digamos. Estos pueden variar ustedes. ¿Cuál es la tasa de aprendizaje? Poca, digamos. Esos podrían también jugar y después cambiar, digamos, ese valor. En momento no me acuerdo que tendríamos tener que ver la ayuda. Estamos los siguientes operadores y relaciones y bueno, y vemos cuál es el resultado. Fíjense que de vuelta, acá le indico cuál es este label, importante, digamos, porque estamos trabajando con algoritmos supervisados. Definimos las capas ocultas con las cuales trabajamos. En las capas ocultas está el multiperceptor, en este caso la definimos como 7, ¿no? Le pongo como nombre, bueno, le puse ocultas acá y 7. Era uno de los parámetros que tenía acá. Vamos acá donde dice edit, vamos acá a edit list, puedo definir las capas ocultas que yo puedo tener. ¿Para qué me servían las capas ocultas? ¿Se acuerdan? Lo vimos recién en la teoría. Más o menos, para qué servía? ¿Se acuerdan o no? Vimos recién.
Recuerden que teníamos la capa de entrada, la capa de salida, tenían la capa oculta. ¿Para qué era la capa oculta? ¿No se acuerdan? José González. Son las capas que figuran en el medio y que permiten hacer las comunicaciones y ese ida y vuelta entre la capa de entrada y la capa de salida. Son las que mientras más capa oculta tenga, digamos que va a haber más interacción, pero también se va a volver más lento el aprendizaje, ¿no? Este número de capa oculta también es un número con el cual ustedes pueden trabajar, digamos. Piensen que bueno, tiene 500 bucles con tasa de aprendizaje 0,1 y está marcada la opción de normalizar. Entonces dice, en este caso, bueno, el multiperceptrón lo definimos con 7 capas ocultas. Y los resultados que obtenemos, piensen, tienen la variable de entrada, las capas ocultas, que en este caso son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, y esta es la salida. Son 7 y la salida. Bueno, tienen la salida. En este caso dice, primero el operador nos muestra la red neuronal obtenida, que esta es la red con la cual ustedes van a trabajar. Eh, por ejemplo, en la columna aquí en 1 vemos que hay 7 capas ocultas, de las cuales corresponden a la capa que definimos con el operador neural net. Y además hay una de salida, que es esta de salida. Si hacemos clic en cada una de ellas, vemos los pesos respectivos. Recuerdan que cuando vimos hacer toda la teoría, decíamos que los pesos, ¿qué eran los pesos? ¿Se acuerdan los W que ven que tenían cada capa? ¿Para qué me servía el peso en una red neuronal? ¿Se acuerdan o no? Y los pesos son el valor ese que influencia sobre el calor. ¿Se acuerdan que tienen la entrada y tienen los pesos? Los pesos es lo que se va guardando en cada una de las neuronas y es lo que después le ayuda a tomar las decisiones en cada una de las capas. ¿Se acuerdan o no? Ese valor puede variar. Como podemos observar, con este modelo hemos obtenido una precisión del 100% y ha detectado correctamente la información para todas las drogas. Fíjense que en este caso no hizo la separación de droga y otras, sino que clasificó todas directamente, ¿no? Fíjense que para droga I clasificó el 100%, para droga C el 100%, y la exactitud que me dio del modelo es del 100%, ¿no?